Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. San Pelayo de Córdoba. San Pelayo de Córdoba fue un joven mártir cristiano que vivió en el siglo X. Nació en Albeos, Galicia, en el año 911. A una edad temprana, Pelayo fue llevado a la corte del emir Abd al-Rahman III en Córdoba, como rehén para asegurar la paz entre los cristianos y los musulmanes. Su historia es recordada por su firmeza en la fe y su valentía frente a la adversidad. Vida y martirio. Origen y primeros años. San Pelayo nació en una familia cristiana en Galicia, España. Desde joven, mostró una gran devoción religiosa y un carácter firme. Rehén en Córdoba. A los 10 años, Pelayo fue entregado como rehén al emir Abd al-Rahman III en Córdoba. Este acto era común en aquella época para asegurar tratados y alianzas entre diferentes reinos. Fe y valentía. Durante su tiempo en la corte, Pelayo fue sometido a presiones para que renunciara a su fe cristiana y se convirtiera al Islam. Sin embargo, se mantuvo firme en su fe y rechazó todas las tentaciones y ofertas. Martirio. Su rechazo y su firmeza en la fe enfurecieron al emir, quien ordenó que Pelayo fuera torturado. Pelayo soportó estos sufrimientos con gran valentía, sin renunciar a su fe. Finalmente, fue ejecutado el 26 de junio de 925, siendo desmembrado y arrojado al río Guadalquivir. Veneración. La historia de San Pelayo se difundió rápidamente y su martirio inspiró a muchos cristianos de la época. Fue canonizado y es venerado como santo mártir. Su festividad se celebra el 26 de junio. Legado. San Pelayo de Córdoba es recordado como un ejemplo de pureza, firmeza y valentía. Su vida y martirio subrayan la importancia de la fe y la resistencia frente a la opresión. Su historia ha sido una fuente de inspiración para muchos cristianos a lo largo de los siglos. En resumen, San Pelayo de Córdoba es un símbolo de la lucha y la resistencia en la fe cristiana, y su legado perdura como un testimonio de la devoción y el sacrificio. San Pelayo nació en el año 911 en Albeos, una localidad en Galicia, España. Los padres de San Pelayo pertenecían a una familia noble y cristiana. Su tío, Hermogio, era obispo de Tui, lo que indica que la familia tenía una fuerte conexión con la iglesia y desempeñaba roles importantes dentro de la comunidad cristiana. Aunque no se conocen detalles específicos sobre las ocupaciones de sus padres, su entorno familiar estaba claramente vinculado a la vida religiosa y nobleza de la época. San Pelayo tuvo una infancia y adolescencia marcadas por su fe cristiana y una educación religiosa. Nació en una familia noble y cristiana en Galicia, España, y su tío, Hermogio, era obispo de Tui, lo que influenció su formación espiritual desde una edad temprana. Infancia. Educación religiosa. Desde pequeño, Pelayo fue educado en la fe cristiana y recibió una formación religiosa intensa, probablemente bajo la supervisión de su tío, el obispo Hermogio. Vida familiar. Vivió en un entorno familiar devoto, donde la religión y la nobleza jugaban un papel importante. La familia se encontraba en una región que sufría frecuentes conflictos entre cristianos y musulmanes, lo que también pudo influir en su desarrollo. Adolescencia. Captura y rehén. A la edad de 10 años, Pelayo fue entregado como rehén al emir Abd al-Rahman III en Córdoba, como parte de un acuerdo para asegurar la paz entre los cristianos y los musulmanes. Esta experiencia marcó profundamente su adolescencia. Firmeza en la fe. Durante su tiempo en la corte musulmana, Pelayo fue sometido a presiones y tentaciones para que renunciara a su fe cristiana y se convirtiera al Islam. Sin embargo, mostró una notable firmeza y valentía al rechazar todas las ofertas y permanecer fiel a sus creencias. Tortura y martirio. La firmeza de Pelayo en su fe enfureció al emir, quien finalmente ordenó su tortura y ejecución. Pelayo soportó los tormentos con gran fortaleza, reafirmando su devoción hasta el final. Fue martirizado el 26 de junio de 925, a la edad de 14 años. San Pelayo es recordado como un joven mártir cuya infancia y adolescencia estuvieron definidas por su inquebrantable fe y valentía en medio de la adversidad.
Su vida y muerte son un testimonio de la devoción y el sacrificio en nombre de la fe cristiana. San Pelayo nació y creció en una familia cristiana, por lo que su fe no fue una conversión sino una parte integral de su vida desde el principio. Los factores que contribuyeron a su devoción y firmeza en la fe cristiana incluyen: influencias familiares. Familia devota, nació en una familia noble y profundamente cristiana en Galicia. Su entorno familiar estaba impregnado de valores y prácticas religiosas. Tío obispo, su tío, Hermogio, era obispo de Tui, lo que le proporcionó una educación religiosa sólida y un modelo de vida piadosa desde una edad temprana. La presencia de un líder religioso en la familia habría reforzado su fe y comprensión del cristianismo. Formación espiritual. Educación religiosa. Pelayo recibió una educación religiosa rigurosa, aprendiendo las enseñanzas del cristianismo y participando activamente en la vida de la iglesia. Valores cristianos. Desde joven, Pelayo fue inculcado con valores cristianos como la devoción, la caridad, la oración y el sacrificio, que moldearon su carácter y su compromiso con su fe. Contexto histórico y social. Conflictos religiosos. Creció en un periodo de frecuentes conflictos entre cristianos y musulmanes en la península ibérica. Este contexto de tensión religiosa probablemente reforzó su identidad cristiana y su determinación de permanecer fiel a su fe en medio de la adversidad. Ejemplo de mártires y santos. Inspiración de mártires. La historia de otros mártires y santos cristianos que se mantuvieron firmes en su fe frente a la persecución habría sido una fuente de inspiración para Pelayo, motivándolo a seguir sus pasos y a no renunciar a su fe. San Pelayo no se convirtió al cristianismo, sino que fue criado en esa fe y se mantuvo fiel a ella a lo largo de su corta vida, incluso hasta el punto del martirio. Su firmeza y valentía son testimonio de su profunda devoción y compromiso con los principios cristianos que le fueron inculcados desde la infancia. Antes de ser martirizado, la vida de San Pelayo estuvo marcada por su devoción religiosa y su educación en un entorno cristiano. A continuación, se detalla su vida en varias etapas. Primeros años en Galicia. Nacimiento y familia. Pelayo nació en el año 911 en Albeos, Galicia, en una familia noble y cristiana. Su tío, Hermogio, era obispo de Tui, lo que le proporcionó una sólida formación religiosa desde una edad temprana. Educación religiosa. Creció en un ambiente devoto, recibiendo una educación centrada en los principios y prácticas cristianas. La influencia de su tío y su entorno familiar jugaron un papel crucial en su desarrollo espiritual. Rehén en Córdoba. Captura y entrega. A los 10 años, en el año 921, Pelayo fue entregado como rehén al emir Abd al-Rahman III en Córdoba. Este tipo de intercambios de rehenes eran comunes para asegurar la paz y las alianzas entre diferentes reinos. Vida en la corte del emir. En Córdoba, Pelayo vivió en la corte del emir. Durante este tiempo, fue sometido a presiones para que renunciara a su fe cristiana y se convirtiera al Islam. Sin embargo, se mantuvo firme en su fe y rechazó todas las tentaciones y ofertas del emir. Resistencia y firmeza. A pesar de las dificultades y las tentaciones, Pelayo demostró una notable valentía y una firmeza inquebrantable en su fe. Su negativa a abandonar el cristianismo y su resistencia a las tentaciones del emir destacaron su devoción y coraje. Martirio. Arresto y tortura. La firmeza de Pelayo enfureció al emir, quien ordenó su arresto y tortura. Pelayo soportó estos tormentos con gran fortaleza y sin renunciar a su fe. Muerte. Finalmente, fue ejecutado el 26 de junio de 925. Fue desmembrado y arrojado al río Guadalquivir. Su martirio a la edad de 14 años lo convirtió en un símbolo de la resistencia cristiana y la devoción inquebrantable. Legado. Veneración. La historia de San Pelayo se difundió rápidamente y fue venerado como santo mártir. Su festividad se celebra el 26 de junio, y su vida y martirio han sido una fuente de inspiración para muchos cristianos a lo largo de los siglos. San Pelayo es recordado como un joven mártir cuya vida antes de su martirio estuvo marcada por una profunda devoción religiosa, una educación sólida en la fe cristiana y una notable valentía frente a la adversidad. Las circunstancias que llevaron a la persecución y martirio de San Pelayo están profundamente arraigadas en el contexto histórico y religioso de la península ibérica en el siglo X,
caracterizado por conflictos entre cristianos y musulmanes. Contexto histórico. Conflictos entre cristianos y musulmanes. Durante el siglo X, la península ibérica estaba dividida entre territorios cristianos en el norte y territorios musulmanes en el sur, gobernados por el Califato de Córdoba bajo el emir Abd al-Rahman III. Las tensiones y conflictos eran frecuentes, y los intercambios de rehenes eran comunes para asegurar la paz y las alianzas. Vida de Pelayo en Córdoba. Rehén en la corte del emir. Pelayo fue entregado como rehén al emir Abd al-Rahman III en Córdoba alrededor del año 921, cuando tenía aproximadamente 10 años. Esta acción se realizó para garantizar la paz entre su familia y el emir. Presiones para renunciar a la fe cristiana. En la corte del emir, Pelayo fue sometido a constantes presiones para que renunciara a su fe cristiana y se convirtiera al Islam. El emir, impresionado por la belleza y juventud de Pelayo, le ofreció riquezas y una vida cómoda a cambio de su conversión. Firmeza en la fe. Rechazo a las tentaciones. Pelayo mostró una firmeza inquebrantable en su fe, rechazando todas las ofertas del emir. Su negativa a convertirse enfureció al emir y sus cortesanos, quienes no podían comprender su resistencia. Castigos y tortura. La firmeza de Pelayo fue vista como un desafío directo a la autoridad del emir y a la fe islámica. En respuesta, el emir ordenó que Pelayo fuera arrestado y torturado, con la esperanza de que el dolor físico lo hiciera renunciar a su fe. Martirio. Ejecución brutal. A pesar de los severos castigos y torturas, Pelayo se mantuvo fiel a su fe cristiana. Finalmente, el emir ordenó su ejecución. Pelayo fue desmembrado y su cuerpo arrojado al río Guadalquivir el 26 de junio de 925. Consecuencias y legado. Difusión de su historia. La valentía y firmeza de Pelayo rápidamente se convirtieron en una fuente de inspiración para los cristianos de la época. Su historia se difundió ampliamente, y fue venerado como mártir y santo. Canonización y veneración. San Pelayo fue canonizado, y su festividad se celebra el 26 de junio. Es recordado como un símbolo de resistencia y devoción cristiana frente a la persecución. San Pelayo es un ejemplo de coraje y fe inquebrantable, cuya vida y martirio ilustran la resistencia cristiana en tiempos de opresión y conflicto religioso. San Pelayo sufrió un martirio brutal y doloroso a manos de sus captores musulmanes en Córdoba. El método de su martirio fue particularmente cruel y se destaca por la violencia y el sufrimiento infligido al joven santo. Método de martirio. Desmembramiento. Pelayo fue desmembrado, es decir, sus extremidades fueron cortadas una a una. Este método de tortura y ejecución era extremadamente doloroso y estaba destinado a infligir el máximo sufrimiento antes de la muerte. Lanzamiento al río Guadalquivir. Tras ser desmembrado, los restos de su cuerpo fueron arrojados al río Guadalquivir. Este acto no solo era una forma de asegurar su muerte, sino también una manera de humillar y deshonrar su memoria. Detalles de su martirio. Valentía y firmeza. Durante todo el proceso de tortura, Pelayo mantuvo su fe cristiana y rechazó todas las ofertas y tentaciones de renunciar a su fe y convertirse al Islam. Testimonio de fe. Su martirio se convirtió en un poderoso testimonio de fe y devoción, inspirando a otros cristianos a mantener su fe frente a la persecución y la opresión. Legado. Canonización. La valentía y el sacrificio de San Pelayo fueron rápidamente reconocidos por la Iglesia, y fue canonizado como santo mártir. Veneración. San Pelayo es venerado como un símbolo de resistencia y devoción cristiana. Su festividad se celebra el 26 de junio, y su historia ha sido una fuente de inspiración para los cristianos a lo largo de los siglos. San Pelayo es recordado no solo por su martirio, sino también por su firmeza y coraje frente a la persecución. Su historia subraya la importancia de la fe y la resistencia en tiempos de adversidad. Los detalles exactos sobre los testigos oculares del martirio de San Pelayo no están completamente documentados en las fuentes históricas. Sin embargo, es probable que su martirio haya sido presenciado por varias personas en la corte del emir Abd al-Rahman III en Córdoba, incluidos funcionarios y cortesanos musulmanes, así como posiblemente algunos rehenes y cristianos que también estaban presentes en la corte. Posibles testigos oculares. Funcionarios del emir. Los oficiales y guardias que ejecutaron las órdenes del emir serían testigos directos del martirio de Pelayo.
Estos individuos habrían estado presentes durante la tortura y la ejecución. Cortesanos musulmanes, miembros de la corte del emir Abd al-Rahman III, incluidos cortesanos y otros residentes del palacio, podrían haber presenciado el martirio, especialmente si se realizó públicamente como una advertencia a otros cristianos. Rehenes cristianos. Otros rehenes cristianos que estaban en la corte del emir podrían haber sido testigos del martirio. Estos rehenes a menudo eran utilizados para asegurar tratados y alianzas, y es posible que algunos de ellos estuvieran presentes durante la ejecución de Pelayo. Miembros del clero y comunidades cristianas, aunque menos probable, algunos miembros del clero cristiano o de las comunidades cristianas locales podrían haber tenido conocimiento del martirio a través de relatos de testigos presenciales o rumores que circularon después de su muerte. Transmisión de la historia. Relatos orales y escritos. La historia del martirio de San Pelayo se difundió rápidamente entre las comunidades cristianas a través de relatos orales y escritos. Estas historias fueron registradas por cronistas y hagiógrafos, quienes documentaron la valentía y el sacrificio de Pelayo, aunque los detalles específicos sobre los testigos oculares pueden haber sido generalizados o idealizados con el tiempo. Influencia en la tradición cristiana. Inspiración y ejemplo. La firmeza y el martirio de Pelayo se convirtieron en un poderoso ejemplo de devoción y resistencia cristiana, inspirando a generaciones de creyentes. Su historia ha sido preservada en la tradición cristiana como un testimonio de fe y valentía. Aunque los nombres y detalles específicos de los testigos oculares no están bien documentados, es claro que el martirio de San Pelayo fue un evento significativo que dejó una impresión duradera en la comunidad cristiana y en la corte del emir. Después de su martirio, el cuerpo de San Pelayo fue tratado con desprecio por sus captores musulmanes. Sin embargo, su destino posterior es significativo y refleja la veneración que su memoria alcanzó entre los cristianos. Aquí está lo que se sabe sobre lo que sucedió con su cuerpo. Inmediatamente después de su muerte. Desmembramiento y deshonra. Tras ser desmembrado, los restos de su cuerpo fueron arrojados al río Guadalquivir. Este acto tenía la intención de deshonrar su memoria y evitar que los cristianos recuperaran su cuerpo para darle un entierro digno. Recuperación del cuerpo. Rescate del río. Según la tradición, algunos cristianos valientes lograron recuperar los restos de Pelayo del río. Este acto de valentía permitió que el cuerpo del joven mártir fuera preservado y honrado adecuadamente. Traslado y veneración. Traslado a León. Los restos de San Pelayo fueron trasladados a la ciudad de León en el noroeste de España. Este traslado fue significativo, ya que León era un importante centro cristiano y su nuevo lugar de descanso reflejaba la alta estima en que se tenía a Pelayo. Monasterio de San Pelayo. En León, sus reliquias fueron depositadas en el Monasterio de San Pelayo, también conocido como el Real Monasterio de San Pelayo de Antealtares. Este monasterio se convirtió en un centro de veneración y devoción al joven mártir. Veneración y legado. Canonización y culto. San Pelayo fue rápidamente canonizado como santo mártir, y su festividad se celebra el 26 de junio. Su historia y reliquias se convirtieron en una fuente de inspiración y devoción para los cristianos. Difusión de su historia. La vida y martirio de San Pelayo fueron documentados por cronistas y hagiógrafos, lo que ayudó a difundir su culto y a mantener viva su memoria a través de los siglos. Influencia posterior. Patronazgo y devoción. San Pelayo se convirtió en un símbolo de resistencia y devoción cristiana, especialmente en las regiones de Galicia y León. Es venerado como patrono de varias localidades y su vida es un ejemplo de fe inquebrantable. El cuerpo de San Pelayo, después de haber sido inicialmente deshonrado, fue recuperado y trasladado a un lugar de honor, donde se convirtió en un importante foco de veneración cristiana. Su historia y reliquias continúan inspirando a los fieles hasta el día de hoy. San Pelayo fue canonizado como santo mártir poco después de su martirio, en reconocimiento a su firmeza en la fe y su sacrificio por Cristo. Aunque la fecha exacta de su canonización no está registrada en las fuentes históricas, se cree que ocurrió en los años inmediatamente posteriores a su muerte. La canonización de San Pelayo habría sido realizada por la iglesia local, posiblemente por el obispo de León o por autoridades eclesiásticas de la región. Proceso de canonización.
Reconocimiento local. La devoción y veneración hacia San Pelayo comenzaron localmente en la región de León, donde se veneraban sus reliquias en el monasterio de San Pelayo. Culto popular. La fama de su martirio y la devoción popular hacia él se extendieron rápidamente, lo que llevó a la Iglesia a considerarlo como un santo mártir y un modelo de santidad. Investigación y confirmación. La Iglesia probablemente llevó a cabo una investigación formal para verificar los detalles de su vida, martirio y los milagros atribuidos a su intercesión. Canonización. Basándose en la evidencia recopilada durante la investigación y en el reconocimiento de su santidad y martirio, San Pelayo fue oficialmente canonizado como santo por la Iglesia, declarando su santificación y su lugar en el cielo. Celebración y legado. Festividad. La festividad de San Pelayo se celebra el 26 de junio en el calendario litúrgico cristiano, conmemorando su martirio y su entrada en la gloria celestial. Devoción continua. La devoción hacia San Pelayo ha continuado a lo largo de los siglos, y su historia sigue siendo una fuente de inspiración para los cristianos, especialmente en España. La canonización de San Pelayo fue un reconocimiento oficial de su santidad y martirio por parte de la Iglesia, estableciéndolo como un modelo de virtud y devoción para los fieles. Su culto ha perdurado a lo largo de los siglos, recordando su valentía y su testimonio de fe hasta el día de hoy. En resumen, San Pelayo nació en el año 911 en Galicia, en una familia noble y cristiana. Fue entregado como rehén al emir Abd al-Rahman III en Córdoba a la edad de 10 años. A pesar de las presiones y torturas para que renunciara a su fe cristiana, Pelayo se mantuvo firme en ella. Fue desmembrado y arrojado al río Guadalquivir el 26 de junio de 925, a la edad de 14 años. Su cuerpo fue rescatado del río por cristianos valientes y trasladado a León, donde sus reliquias se veneran en el monasterio de San Pelayo. San Pelayo fue canonizado como santo mártir poco después de su muerte, y su festividad se celebra el 26 de junio. Su vida y martirio son recordados como un ejemplo de fe inquebrantable y valentía cristiana frente a la persecución. Oración a San Pelayo. Oh glorioso San Pelayo, valiente mártir de Cristo, que con tu firmeza y tu fe inquebrantable diste testimonio de tu amor por el Señor hasta el último aliento de tu vida terrenal. Tú, que fuiste desmembrado y arrojado al río, pero cuyo espíritu permaneció intacto. En su devoción y lealtad al Señor nuestro Dios, intercede por nosotros ante el trono celestial. Que tu ejemplo de valentía y fe nos inspire a permanecer firmes en nuestra propia fe, a pesar de las dificultades y pruebas que enfrentemos, y a confiar en que el Señor siempre está con nosotros. San Pelayo, ruega por nosotros, y ayúdanos a seguir el camino de la verdad y el amor, que nos lleva a la gloria eterna junto a Dios. Amén.